padre venía de una familia clase media baja, producto de que eran muchos hermanos. Él fue el que comenzó a trabajar a temprana edad para que el resto de sus hermanos pudiesen estudiar. Y es así como él ya a los 17, 16, 17 años ya estaba trabajando, mientras sus hermanos estudiaban en la universidad. Y él entra al aparato público, entra, me acuerdo, en un organismo público acá que se llamaba en ese entonces Lavaderos de Oro, y entra como cargador, cargando cajas, sacos. En esos años él ya, al año de haber estado trabajando ahí en Lavaderos de Oro, comienza a involucrarse como dirigente deportivo. Y de a poco, no solamente empezó a hacer su carrera como funcionaria, fue ascendiendo porque con el tiempo y con los años él llegó a ser jefe de presupuestos y por el lado haciendo su carrera como dirigente sindical. Pero en la ANEF debe haber estado 40 años en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Y bueno, su gran referente para él siempre fue Clotario Blest, que fue el fundador de la ANEF, el fundador de la CUT acá en Chile. Y él siempre tenía ese referente, que era su profesor, y bueno, es un referente y sigue siéndolo todavía para muchos acá en Chile, dedicando toda su vida a la defensa de los trabajadores del sector público. Yo me recuerdo, y siempre lo digo en el buen sentido, porque muchos dicen la ANEF era la segunda casa de mi padre, y yo digo, no, la ANEF era la primera casa, nosotros éramos la segunda. Para nosotros como familia teníamos poco tiempo para verlo, porque cumplía el horario laboral y a las 5 de la tarde se iba a la sede de la ANEF, que estaba a unas cuadras de su trabajo, y empezaba con su rol sindical. Llega el golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto?, donde todos los actores políticos, muchos asesinados, muchos relegados, muchos presos, muchos exiliados. Por lo tanto, los que comenzaron a jugar un rol activo en Chile por la recuperación de la democracia y la defensa de los trabajadores y la libertad de este país fueron los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales y sindicales. A comienzos de la década de los 80, Tucapel era ya un decidido opositor al gobierno militar y a sus orientaciones laborales. En medio de un clima con partidos políticos atomizados y organizaciones sindicales desmembradas, según muchos, este era el único hombre capaz de unir a las distintas corrientes de los trabajadores. En este encuentro con las mujeres, poco antes de su muerte, Tucapel pronunció un encendido discurso en el que llamó a la unidad y a endurecer posiciones frente al gobierno. Que la unidad tenemos que hacerla hoy día, compañeros. No esperemos mañana, hoy día. Y que ese sea el mandato, realmente, el mandato con más fuerza de ustedes. Exigirle a los hombres que tengan pantalones para que vuelva la democracia, la libertad. Ese edificio de la ANEF, que en esos años las organizaciones sindicales estaban prohibidas, los sindicatos prohibidos, pero la ANEF siguió jugando un rol, siguió con las puertas abiertas, y mi padre de a poco fue creciendo su imagen, creciendo su figura en Chile, hasta que se transformó en una, como sale en los expedientes de los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, una piedra en el zapato para Pinochet. Fue acusado de hacer intentos por revivir la que se planteaba como una temida y desprestigiada Central Unitaria de Trabajadores, y también se culpó a la mano oscura del marxismo y del comunismo de alentar desde las sombras manifestaciones contrarias al régimen. Según sus círculos más cercanos, desde hace tiempo, los movimientos del presidente de la ANEF eran sometidos a estricta vigilancia por parte de los organismos de seguridad. Luchó incansablemente por la unidad, primero no solamente de los trabajadores, sino que él quería una unidad mucho más amplia. Siempre quiso que esa unidad abarcara a estudiantes,
a dueñas de casa, no solamente a los trabajadores, sino a trabajadores del sector privado. En base a esa unidad se hicieran los esfuerzos para que Chile recuperara su democracia y su libertad. Hasta que, ¿no es cierto?, llegó ese fatídico día donde a mi padre se le secuestra varias horas y nosotros, ¿no es cierto?, sin saber de él, por casi toda la noche, aparece al otro día asesinado en su taxi, porque tenía un taxi que en su hora libre también se daba el espacio para manejar, para trabajarlo. Y claro, el día 25 de febrero se encuentra su cuerpo asesinado, degollado, en un sector muy lejano a Santiago, que era un sitio Ariazo, y que nosotros desde el primer minuto supimos que habían sido las fuerzas represivas de la dictadura. La muerte de Tucapel Jiménez, su asesinato tan cruel, tan cobarde, es una herida abierta en el corazón de los chilenos, particularmente de los trabajadores. Quiero enviar este mensaje con una última instancia y salida. Para mi mujer, Aide Fuentes Salinas, a mis hijos queridos, si algo me pasa, sea para ustedes mi palabra de aliento. Adiós, seres queridos. Por último, quiero decirle a los trabajadores de Chile, a los trabajadores de mi país, a los trabajadores fiscales, a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, mi querida NEF, que los problemas que afectan a los trabajadores y especialmente al sector público, que se les resuelva. Y ojalá a la brevedad posible. ¡Viva Chile! Mi padre, yo creo que si hay una palabra que lo caracteriza, es la palabra unidad. Él siempre buscó la unidad, cosa que hasta el día de hoy cuesta mucho entender, que es una frase tan corta, pero una palabra tan corta, pero que cuesta entender, que la unidad hace la fuerza, y hizo todos los esfuerzos posibles para que diferentes personas, diferentes dirigentes de distintas ideologías pudiesen juntarse, unirse para tener un objetivo común que, repito, era la recuperación de la democracia y la libertad para este país. Mm-hmm.